Dios le bendiga, amado hermano, hermana en Jesucristo. Le habla el hermano Edwin Nieves de la Segunda Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Vega Alta 2. Y quiero reflexionar en este hermoso día o tarde sobre la negación de Pedro. Nos referimos al pasaje bíblico de Marcos capítulo 14, versos 66 al 72. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Padre, gracias te doy en esta hermosa tarde. Sabemos que tu presencia es maravillosa en este lugar. Guíame a la palabra. Bendíceme, Señor, como tú siempre lo has hecho, pero bendice a los que escuchan a través de los medios digitales, a través de este mensaje. Toca sus vidas y que puedan volver a poner la mirada en Jesús. Amén, Señor. Verdaderamente, debe haber sido muy triste para el apóstol Pedro el haber negado a Jesús. Uno de los versículos nos dice que después de haber negado al Señor, Pedro lloraba. Pero en el Evangelio de Mateo se nos dice que Pedro no solamente lloraba, sino que lloraba amargamente. Oiga, ese es lo que sentía en ese instante, era dolor. Sintió arrepentimiento. Pero Dios estaba mirándolo fijamente cuando ese gallo cantó. En Lucas capítulo 22, versos 61 al 62, nos dice que cuando el gallo cantó por tercera vez, oye, Jesús miró a Pedro. Esas miradas se cruzaron. Yo me imagino que esa mirada le decía a Pedro: te lo dije. Tienes que aprender a escuchar. Tienes que aprender a seguir mi voz. Tienes que aprender la lección. Y luego, dice Mateo, lloraba amargamente con ese mismo dolor profundo de arrepentimiento por haber negado a su Señor. Qué triste, ¿verdad? Pedro era uno de los 12 elegidos por el Señor. Aprendió con él, caminó con él, escuchó las enseñanzas y vio las maravillas y los milagros que Jesús hacía. Pero aún así lo negó. Y eso debe hacernos reflexionar
que también nosotros debemos cuidarnos para nunca negar a Jesús como lo hizo. Por eso le puse este mensaje como tema: cuidado con negar a Jesús. Cuidado con negar a Jesús. Quizás nosotros como cristianos no nos atrevemos a negar a Jesús con nuestras palabras como lo hizo Pedro. Pero lastimosamente muchos los negamos con nuestras acciones. Nuestras acciones hablan una cosa, nuestras palabras hablan otras. Y de eso es que tenemos que cuidarnos, amado hermano. Tú que nos escuchas y nos ves, tenemos que cuidarnos de no negar a Jesús con nuestras acciones. Es decir, que nuestra vida misma, la manera como nos comportamos, le dice a los demás: no conozco a Jesús. Podemos venir a la iglesia, podemos alabar a Dios, levantar nuestras manos y cantar, pero nuestras acciones van de acuerdo a lo que debe ser un seguidor de Jesús. ¿Cómo podemos cuidarnos para no negar al Señor con nuestras vidas? Vamos a reflexionar en algunas actitudes equivocadas del apóstol Pedro antes de negar a Jesús, y tomaremos las enseñanzas para aplicarlas a nuestras vidas. Veamos algunas de esas enseñanzas para poder cuidarnos de nunca negar a nuestro Señor. Tenemos que cuidarnos de poner la mirada en las cosas del mundo y no en la de Dios. Esa es la primera. Tenemos que cuidarnos de poner la mirada en las cosas del mundo y no en la de Dios. En Mateo, capítulo 16 y verso 21 al 23, se nos relata que Jesús estaba anunciando su muerte a los discípulos. Y el apóstol Pedro se separa con Jesús a un ladito para decirle: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así que ese es el primer error que cometió Pedro: tratar de evitar el cumplimiento de redención de toda nuestra humanidad, incluyendo su propia salvación. Y le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque estaba tratando de impedir, como lo hacía Satanás, que se cumpliera ese plan perfecto de Dios para la vida de todos los seres humanos. Pedro terminó negando a Jesús porque no había comprendido aún el propósito espiritual que tenía la muerte de Jesús, que también lo incluía a él para salvarlo. Lastimosamente muchos cristianos terminan negando al Señor porque no ponen la mirada en el propósito de Dios para sus vidas, sino que su vida está enfocada en las cosas del mundo. ¿Oíste bien, querido hermano? Su mirada está enfocada en las cosas del mundo. Por eso hay que poner la mirada en el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios nos llamó para ser salvos. Nos perdonó nuestros pecados, pero tienes una misión. Dios te ha llamado con ese propósito para cumplir la misión de Dios de llevar este evangelio. Cuando la vida de un cristiano está enfocada en las cosas del mundo,
y no en la de Dios, tarde o temprano llegará a negar a Jesús de alguna forma, con las palabras o con sus acciones. Pero, ¿qué significa poner la mirada en las cosas del mundo? Significa dejar de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Mire, con solamente tú trabajar para tu salvación, para tu santificación, para que puedas ser un hombre y una mujer, aleluya, digno de este reino de Dios para salvación, Dios comienza a trabajar y eres bendecido porque vas por el propósito eterno de Dios. Con cumplir la misión de llevar testimonio a la vida de que Jesucristo murió, resucitó y que el tercer día resucitó y subió a las alturas del cielo, dejando una misión a los discípulos para que se llevara esta palabra de vida, que Él resucitó, que Él está vivo y que vuelve otra vez por la iglesia, vuelve otra vez para decirnos a nosotros: iglesia, estoy contigo, estoy aquí para buscarte, para que seas parte de mi reino. Pero significa dejar de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y dedicarnos a buscar la riqueza, dedicarnos a la diversión, al placer. Eso es lo que significa poner las miradas en las cosas del mundo. El segundo punto que vamos a aprender de Pedro: tenemos que cuidarnos del exceso de confianza en nosotros mismos. Mire, el libro de Marcos, en el capítulo 14 y verso 27, también nos habla de esa situación que pasó con Pedro y Jesús. Capítulo 14 y verso 27 al 31. Cuando Jesús está orando en Getsemaní, que se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo, el círculo íntimo, les dice: quédense aquí, pero velad. ¿Verdad? Quedaos aquí y velad, porque mi alma a la verdad que está triste. Y luego que le dice que él ora un momento y cuando vuelve se levanta a ver cómo están sus discípulos, Jesús le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. El Señor le dijo que esa noche todos se escandalizarían, que eso fue lo que ocurrió en el verso 27, verso 27, también anuncia la negación de Pedro. ¿Y qué ocurre? Todos se escandalizarían y él dice: sacó pecho, pensando que su exceso de confianza, no, como estoy contigo, no, estoy aquí. Pero el exceso de confianza de Pedro hizo que él le dijera: yo nunca te dejaré, daría hasta mi vida por ti. Pero Jesús le dijo: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Así que por tanto, él estaba con ese exceso de confianza porque había estado con Jesús, había visto sus maravillas, había visto su palabra, había sido parte de los 12, llevando sanidad y misericordia a mucha gente con la autoridad que Dios le delegó. Pero su exceso de confianza hizo que lo negara también. Por eso el Señor le dijo que esa noche todos se escandalizarían de él, pero
Pedro con mucha seguridad le afirmó: todos se escandalizarían, pero yo. El Señor le dijo a Pedro que esa noche lo negaría 3 veces. Pero Pedro, muy seguro de sí mismo, dijo: aunque tenga que morir, no te negaré. Pero lastimosamente, horas después, ese mismo Pedro, que seguro de sí mismo, estaba llorando amargamente por haber negado al Señor. Eso nos debe de recordar lo que nos enseña la palabra en 1 Corintios 10:12. No podemos caer en el error del exceso de confianza en nosotros mismos, de llegar a pensar que todo lo que dejan de congregarse, poco a poco se van enfriando espiritualmente. Pero a nosotros no nos pasará. Eso pensamos, que si nos dejamos de congregar, a mí no me va a pasar. Mira, te va a pasar. Ya lo dijo uno con experiencia, el apóstol Pablo, que vio mucha gente que se enfriaban y dejaban el evangelio. Que nosotros sí podemos jugar con el pecado. Muchos piensan así: no, podemos jugar con el pecado y no terminar enredado. Que a diferencia de otros, nosotros sí podemos dedicarnos a la vida mundana y no nos alejará del Señor. Ese es el concepto que hay de muchas personas cristianas. Yo estoy fuerte espiritualmente, yo estoy en la superfe, a eso no me va a pasar a mí. Si yo me congrego, en mi casa es el templo, ahí donde yo lo voy a adorar. Pero ¿qué pasa? Necesitas reunirte en la iglesia donde están los hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo. Ahí es donde se comienza a ejercitar una adoración y un sentido de coinonía, de amor, de testimonio, como sociedad cristiana que somos. Pero tratar de tener ese exceso de confianza que a mí no me va a pasar eso, no. Tiene que ser humilde, aceptar la palabra, recibirla de todo tu corazón, aleluya. Pero todo eso, modo de pensar, es una mentira. La palabra de Dios nos declara que no se puede vivir con 2 señores, porque va a descuidar a uno para atender más a otro. Por eso Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:24, para que tú veas que no se puede. No, aunque venga un reino más fuerte, te va a desboronar. El tercer punto y último que voy a tocar: no tenemos que descuidar nuestra comunión con Dios. Y es aquí donde entra Marcos, capítulo 14, verso 32 al 38, que lo leí ahorita, donde Jesús está en Getsemaní. Y ese Getsemaní representa el lugar de oración. Para mí, mi concepto de Getsemaní es el campo de batalla espiritual, donde ahí tenemos las guerras verdaderas con la carne, con la mente y con el espíritu. Y ahí en Getsemaní es donde tenemos que entregarnos, como dijo Jesús, de todo cuerpo, alma y espíritu, para adorarlo en espíritu y en verdad. ¿No dice que 1 hora antes que Pedro negara al Señor 3 veces, él tuvo la oportunidad de prepararse espiritualmente? Ese era el lugar de preparación. Ese es el lugar de preparación para poder resistir la prueba que venía y no sucumbir a esa negación. Ese era el lugar para prepararse espiritualmente, de fortalecerse en Dios por medio de la oración. Pero en lugar de orar, Pedro se durmió. Hay que orar para que no entres en tentación, lo dijo Jesús. Y esto es importante porque si Jesús lo dice, es porque Él en su propia humanidad pudo experimentar momentos fuertes de tentación de parte del mismo diablo.
Pero como él estaba tal vez en el monte, tal vez en el jardín de los olivos, o tal vez en Getsemaní, orando, aleluya, él pudo vencer toda tentación, porque él tenía una cruz que cargar, que también incluía todas nuestras cruces, que también estaba sobre ella, para perdonar nuestros pecados. El Señor, cuando lo encontró durmiendo, le recordó una verdad que los cristianos no debemos olvidar nunca. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que comprender que todo cristiano, y acentúo todo cristiano, no importa si es pastor, si es predicador, si es maestro, si es líder, si es diácono, si es un servidor, si es la congregación en total reunida, se descuida su comunión con Dios y no ora, no lee la Biblia, no se congrega, corre riesgo de llegar a negar a Jesús con su vida, porque nuestra carne es débil y lo único que nos fortalece es la comunión con Dios. Es lo que nos fortalece, la comunión con nuestros hermanos reunidos en la iglesia adorando a nuestro Señor. Y para concluir, si al igual que Pedro estamos dormidos en nuestra comunión con el Señor, este día tenemos que escuchar y obedecer el llamado del Señor para nuestras vidas. Despertemos y en lugar de negar a Jesús, proclamemos que Él está vivo y dispuesto a salvar a todo el que le invoca. Y te hago un llamado a ti que me ves. Deja de jugar a las iglesias. Como decía el americano, don't play church. Dios quiere salvarte. Tiene algo maravilloso para ti. El mundo tiene muchos deleites y atracciones. ¿Cuánta oferta no le hizo Satanás a Jesús? Que le dio le ofrecía las riquezas y los reinos de este mundo por tal de que le adorara. No, adora al Señor, que tiene mejor bendición, tiene mejor promesa, tiene mejor galardón que las cosas de este mundo. Voy a orar por ti y por la iglesia. Señor, gracias te doy. Que en esta mañana, en este día hermoso que tú has hecho, tenemos que tener claro, cuidado con negar a Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado con negar a Jesús con nuestras palabras o nuestras acciones. Te pido, Señor, que tú bendiga a la iglesia, que tú bendiga a todos aquellos que nos ven a través de Facebook Live, que ellos también reciban espiritualmente el toque de tu palabra y que la misma mirada que miró a Pedro, esa mirada escrutadora, esa mirada profunda, esa mirada de compasión, aleluya, y de misericordia, llegue a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Que también pueda sentir el peso que hay en su vida, con toda humildad, decir, yo no lo negaré, pero no solamente no lo negaré, que tus acciones no lo nieguen, que tu vida sea constante en la oración, manteniendo viva la llama del Espíritu Santo en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, y que también puedas ser un hijo e hija de Dios, donde allí pueda dar testimonio de lo que Dios te ha dado y tú has recibido en tu vida y en tu corazón. Bendice esta palabra, que fluya, Señor, a cada uno de los hermanos y de las hermanas que nos escuchan y que nos ven, pero que también, Señor,
sane esos corazones dolidos, lastimados y que necesitan tu gracia, tu perdón y tu misericordia. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Que el Cristo de la gloria colme tu vida con mucha y grande bendición. Amén. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,